¿Cómo están, queridos adultos mayores? Esperando se encuentren ustedes bien, así como sus familias, les doy la bienvenida a un programa más de Cama en Casa. Soy la profesora Raquel Niego Vázquez, a cargo del taller de arte literario. El objetivo de esta sesión es aprender a desarrollar un monólogo. ¿Están listos para desarrollar este súper talento? Entonces, comencemos. El día de hoy vamos a hablar acerca del monólogo interior. Empecemos por detenernos en estas dos palabras. ¿Qué es un monólogo? Claramente, pues, es la palabra de uno. Normalmente, encontraríamos que ese uno que reúne a todos los personajes para entretejer una historia es la voz del narrador. Pero en el caso del monólogo encontramos una particularidad. El monólogo es ese fragmento de la historia que es narrada por un personaje, pero no como diálogo, sino hacia adentro, hacia el interior. Esto implica una serie de características que van a distinguir al monólogo, a modo de paréntesis, del resto de la narración. Entonces, podemos definirlo para comenzar como aquella modalidad narrativa que presenta el discurso de un solo hablante. Ese hablante es un personaje, a menos, claro está, que contemos con un narrador personaje, es decir, un narrador que forma parte de la historia, sea desde un rol protagónico o desde un rol secundario, desde el rol de un espectador donde otro personaje descrito por el narrador toma el protagonismo. Modalidad narrativa, ¿qué entendemos por eso? Tipo de narrativa. Básicamente el monólogo interior viene a ser un tipo de narrativa. Y como decía previamente, tiene ciertas características. En primer lugar, pone en primer plano el mundo interno o hechos interiores. No es lo mismo hablar del mundo interno que hablar de los hechos interiores. El mundo interno se refiere a aquellas emociones y pensamientos propias del interior de nuestro personaje. Pero los hechos interiores son aquellos hechos concretos, por lo tanto externos, citados desde la boca o desde el pensamiento de aquel personaje que produce el monólogo. Podemos poner en evidencia debido a esto, o podríamos esperar, que prime el tiempo psicológico sobre el tiempo de la narración, sobre el tiempo de los hechos de la narración, o sobre cualquier forma de tiempo cronológico. El tiempo psicológico quiere decir entonces que en el caso del monólogo interior, la finalidad no es tanto hablarnos de los hechos como tales, en un determinado orden rutinario, ordinario, bajo el cual nos rijamos todos en torno a un principio de realidad objetiva, sino que nos dejemos llevar por el tiempo de la psicología de aquel que lleva a cabo el monólogo. ¿Qué es importante para él? Pues eso habrá de decir primero o quizás al final. Pero ese ritmo que tiene el monologuista, aquel que lleva a cabo el monólogo interior, nos va a dejar también entrever
¿Qué oculta y qué muestra? ¿Y por qué menciona una cosa y deja de mencionar otra? Son tan importantes los silencios como la palabra, en este caso, para descubrir la psicología, las intenciones, el mundo interno y los hechos internos desde la perspectiva, pues, de nuestro monologuista. En tercer lugar, se trata pues de exponer la conciencia del personaje, que no es otra cosa que todo aquello que acabamos de mencionar. Para ejemplificar esto, voy a leerles un fragmento de Miguel Delibes, autor de 5 horas con Mario. Esto es un monólogo interior de él. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son palomas. Y perdóname que insista, Mario, que a lo mejor me pongo inclusive pesada, pero no es una bagatela eso, es decir, no es una tontería, ¿no? Que para mí la declaración de amor fundamental, imprescindible, fíjate, por más que tú vengas con que son tonterías, pues no lo son, no son tonterías. Ya ves tú, te pones a ver, y el noviazgo es el paso más importante en la vida de un hombre y de una mujer, que no es hablar por hablar. Y lógicamente ese paso debe ser solemne e inclusive, si me apuras, ajustado a unas palabras rituales. Acuérdate de lo que decía la pobre mamá, que en paz descanse. Por eso, por mucho que él la defienda, y por voces que dé, no me seduce la fórmula de Armando de salir 4 tardes juntos y retenerle un buen rato la mano para considerarse comprometidos. Eso será un compromiso tácito si quieres, pero si me preguntaran a mí, no me mordería la lengua, te lo aseguro, que yo me mantendría en mis 13. Esther y Armando se han casado prácticamente sin ser novios antes, de golpe y porrazo, tal como suena. Cosa que, bien mirado, ni moral me parece. Es lo mismo que si un hombre pretendiera ser marido de una mujer por ponerle la mano encima. Equilicual, que el matrimonio será un sacramento y todo lo que tú quieras, pero el noviazgo, cariño, es la puerta de ese sacramento, que no es una nadería. Y hay también que formalizarlo, que ya sé que fórmulas hay muchísimas, montones. ¿Qué me vas a decir a mí? Desde el te quiero al me gustaría que fueses la madre de mis hijos, con todo lo cursi que sea. Figúrate, de sorcha y de criada, pero a pesar de todo es una fórmula. Y como tal, me vale. Este párrafo que yo acabo de leer nunca fue contado pues de un personaje al otro. Este párrafo, esta estrofa, discurre al interior de aquel que lo narra. Para el ejercicio a continuación, se les pide recrear un sueño, mucho mejor si ya lo tienen anotado. En este sueño que ustedes sabrán de escoger y que van a convertir, por supuesto, en un monólogo interior, lo que se pide es que haya sensaciones entremezcladas. Esas sensaciones pueden provenir tanto del mundo interno como de los hechos interiores. Voy a repetir un poco la diferencia para que quede claro. Entendemos por mundo interno los sentimientos, los pensamientos que ustedes pudieran atravesar durante el sueño. Los hechos interiores, más bien, son los eventos que, en este caso, van a tener lugar durante el sueño, los cuales vamos a hilar. Voy a dar ahora entonces un segundo ejemplo que permite ilustrar un modelo de sueño. Se trata de Las olas, conjunto de monólogos interiores de Virginia Woolf, escritos en 1931. El sol no había nacido todavía.
hubiera sido imposible distinguir el mar del cielo, excepto por los 1000 pliegues ligeros de las ondas que le hacían semejarse a una tela arrugada. Poco a poco, a medida que una palidez se extendía por el cielo, una franja sombría se paró en el horizonte al cielo del mar, y la inmensa tela gris se rayó con grandes líneas que se movían debajo de su superficie, siguiéndose una a otra, persiguiéndose en un ritmo sin fin. Antes de continuar, quiero que por favor se preste especial atención a la descripción, porque realmente la parte ardua, el reto del monólogo interior y concretamente de su ejercicio es describir. De este modo podríamos también por ejemplo, escoger cualquier objeto, a más banal mejor, puede ser una mantequillera, una llanta, cualquiera que usted tuviera para describirlo, haciendo el esfuerzo de que su banalidad, su aparente simplicidad haga que sea más difícil encontrarle algo que lo haga único, algo que realmente querramos describir como objeto o como procedimiento, ¿no? Lavar los platos. También podríamos hacer una descripción de lavar los platos. Entonces, el reto está en describir. Para este caso, estamos escogiendo describir un sueño por, una vez más, mundo interno o por medio de los hechos interiores. Como pueden haber visto en esta primera estrofa, en este primer párrafo de las olas, hay muchísima descripción. Vamos a seguir y vamos a continuar examinando este ejercicio. Al aproximarse a la orilla, cada una de ellas adquiría forma, se hinchaba y se rompía, arrojando sobre la arena un delgado velo de blanca espuma. La ola se detenía para alzarse enseguida nuevamente, suspirando como una criatura dormida, cuya respiración va y viene inconscientemente. Poco a poco, la franja oscura del horizonte se aclaró. Se hubiera dicho un sedimento depositado en el fondo de una vieja botella. Eso quiere decir que esto hubiera podido aparentar ser un sedimento en el fondo de una vieja botella. El horizonte, ¿no? Es que se están comparando estos dos elementos, dejando al cristal su transparencia verde. En el fondo, el cielo también se hizo translúcido, cual si el sedimento blanco se hubiera desprendido o cual si el brazo de una mujer tendida debajo del horizonte hubiera alzado una lámpara y bandas blancas, amarillas y verdes se alargaron sobre el cielo, igual que las varillas de un abanico. Enseguida, la mujer alzó más alto su lámpara y el aire pareció dividirse en fibras, desprenderse de la verde superficie en una palpitación ardiente de fibras amarillas y rojas, como los resplandores humeantes de un fuego de alegría. Poco a poco las fibras se fundieron en un solo fluido, en una sola incandescencia que levantó la pesada cobertura gris del cielo, transformándola en 1.000.000 de átomos de un azul tierno. La superficie del mar fue adquiriendo gradualmente transparencia y yació ondulando y despidiendo destellos hasta que las franjas oscuras desaparecieron casi totalmente. El brazo que sostenía la lámpara se alzó todavía más, lentamente, se alzó más y más alto hasta que una inmensa llama se hizo visible. Un arco de fuego ardió en el borde del horizonte y a su alrededor el mar ya no fue sino una sola extensión de oro. La luz golpeó sucesivamente los árboles del jardín, iluminando una tras otra las hojas, que se tornaron transparentes. Un pájaro gorjeó muy alto. Hubo una pausa. Más abajo, otro pájaro repitió su gorjeo.
El sol utilizó las paredes de la casa y se apoyó como la punta de un abanico sobre una persiana blanca. El dedo del sol marcó sombras azules en el arbusto junto a la ventana del dormitorio. La persiana se estremeció dulcemente, pero todo en la casa continuó siendo vago e insubstancial. Afuera, los pájaros cantaban sus vacías melodías. Estos 3 párrafos que hemos leído no son ni más ni menos que la explosión de una ola, desde su formación, pasando por su levantamiento, su altura, su forma y finalmente su explosión, su desvanecimiento. Este es el nivel de descripción de Virginia Woolf, aquel que, quizás de buenas a primeras no podamos alcanzar, pero es a lo que apunta nuestro ejercicio. El monólogo interior, como podrán ver, en este caso cumple con las 3 condiciones previstas. Pone en primer plano el mundo interno, desde el punto de vista cognitivo, del pensamiento, si se prefiere, al describir una acción externa, un movimiento externo, a partir de nuestros ojos y de nuestra psique. En este caso, pues, recayendo sobre hechos interiores, sobre el romper de una ola. Prima el tiempo psicológico, por lo tanto, y se trata, pues, de exponer la conciencia del personaje en este ritmo de la formación de la ola, su surgimiento, elevación y explosión. Podemos descubrir, si miramos un poco más a fondo y lo leemos nuevamente, podemos exponer la conciencia del personaje. Una conciencia, quizás podríamos decir, para empezar, contemplativa. Ahora le voy a dar un tip para que usted pueda llevar a cabo este ejercicio. En el sueño que escogemos vamos a elegir un estímulo en particular. Puede ser un calor agobiante, puede ser el goteo de la lluvia, puede ser una sensación de miedo, puede ser un estímulo interno o externo, pero vamos a escoger uno solo de ellos y vamos a fijarnos en si es repetitivo. Lo que vamos a buscar, en caso nos cueste la descripción, es darle un carácter repetitivo a uno de estos estímulos. ¿Y qué es lo que eso resulta en nosotros? ¿Qué es lo que eso hace brotar en nosotros? Vamos a poner de ejemplo que sea la gota de una cañería. Estamos intentando estudiar en nuestro sueño y escuchamos el goteo incesante de una cañería. ¿Quién no ha pasado por una situación así? ¿Qué es lo que sentimos en ese momento? ¿Cómo es que ese goteo, valga la redundancia, gotea de alguna forma también en nosotros? Al comienzo en el oído, pero luego genera una especie de fastidio que va más allá. Entonces, vamos a enfocarnos en eso, vamos a buscar un estímulo y vamos a enfocarnos en él en la medida en que resulte repetitivo. Y vamos a ver qué es lo que eso genera en nosotros. Esto nos permitirá notar el nivel evolutivo desde una instancia primero sintomática, primaria, a nivel de las sensaciones, de qué produce un estímulo que encontramos fuera. O si bien, si es psicológico, podemos, si no fuera el goteo que acabamos de citar y en su lugar fuera un miedo que experimentamos, podría empezar como una incomodidad. Y luego, al ser repetitivo, al letargarse en el tiempo, al extenderse en el tiempo, esta incomodidad inicial va tornándose miedo y luego en pánico. Vamos a tomar un último ejemplo. ¿Qué tal una sensación de calor? De repente en nuestro sueño tenemos mucho calor. También se trata de una sensación que todos hemos atravesado. Algunos hemos tenido un golpe de calor de repente, pero el golpe de calor no se queda ahí, se mantiene en nuestro organismo, llevándonos a veces a los límites de la desesperación. O de lo contrario, una incomodidad
que luego va en ascenso, va en intensidad. Entonces lo que queremos es lograr describir cómo eso nos atraviesa. Vamos a dar un último ejemplo, esta vez psicológico, distinto del miedo, por si queremos ir en una dirección o en la otra. Tomemos eso como referente, ¿de acuerdo? Que podemos escoger entre una sensación que tenga su origen en el mundo interno como sensación, como sentimiento o pensamiento, o que tenga su origen a modo de hecho interior, a modo de La ola, por ejemplo, de Virginia Woolf, pero que describimos desde nuestra perspectiva. Entonces tenemos el mundo interno y tenemos el hecho interior o los hechos interiores. Entonces hemos dado desde el punto de vista de los hechos interiores ya dos ejemplos: el golpe de calor y también el goteo de la llave del agua. En el caso del mundo interno solamente ya hemos mencionado el miedo, pero podemos dar como ejemplo una situación más. ¿Qué tal una preocupación? ¿Quién no ha soñado con una preocupación? Cualquiera. Una preocupación por un ser querido, una ansiedad, un nerviosismo. El nerviosismo no es otra cosa que un estímulo que se repite en nuestro ser una y otra vez. Es un excelente ejemplo que podemos tomar si es que lo que pretendemos describir forma parte del mundo interno. No olvidemos también tomar en cuenta las dos otras características, que se pone en primer plano el mundo interno o los hechos interiores frente a la realidad objetiva, que es lo que estamos dejando de mencionar para esta clase. Que prima el tiempo psicológico. Ya vieron ustedes, por ejemplo, que la descripción de esta ola fue larguísima y fue precisa, porque primó el tiempo psicológico. Vemos finalmente que se trata entonces de exponer la conciencia del personaje. Eso es lo que queda al desnudo en una descripción de este tipo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima sesión. A modo de conclusión, podemos citar estos últimos parámetros, estos últimos aprendizajes. Sabemos pues que el monólogo interior no representa necesariamente la voz del narrador, sino la voz de alguno de nuestros personajes que, como tal, a propósito de un monólogo, no se está comunicando con otro personaje en aquel momento, sino que está, digamos, hablando consigo mismo. Sea que dentro de la obra lo diga, ¿de acuerdo? Diga aquel discurso de manera oral, sea que tenga lugar en sus pensamientos. Pero en cualquiera de los dos casos no se dirige a otro, no se dirige a otra persona físicamente. De ahí pues que sea interior. Sabemos pues que en términos un poco más formales podemos definirlo como aquella modalidad narrativa que presente el discurso de un solo hablante. Discurso, pensamiento, punto de vista, ¿que parte de quién? Del monologuista. Modalidad narrativa, tipo de narrativa. Es un tipo de narrativa que se separa a modo de paréntesis del resto de la historia. 3 características. Pone en primer plano el mundo interno o los hechos interiores. Dijimos que el mundo interno eran las emociones y los pensamientos de nuestro monologuista. Y dijimos que los hechos interiores eran aquellos sucesos del mundo real que
siendo parte del diálogo o conformando el diálogo, se estructuran desde el punto de vista del discurso de un único personaje. Segunda característica, prima el tiempo psicológico. ¿Prima sobre cuál otro? Sobre el tiempo cronológico. No importa el orden de los sucesos. Hemos leído Las olas de Virginia Woolf. Recalco en que nuestra lectura ha sido detenida y extensa. Y cuando vemos una ola, pues tal y como sube, se alza y baja en cuestión de segundos. Pero a través de Virginia Woolf, a través de los ojos de aquel personaje que contempla la ola, parecieran horas. Porque estamos siguiendo el tiempo psicológico del monologuista, de nuestro personaje. Tercera característica. Se trata de exponer la conciencia del personaje. En realidad, esto ya sucede cuando uno ha seguido adecuadamente los dos pasos anteriores. Toda conciencia queda al desnudo, en tanto sigamos el tiempo psicológico y le demos la primera importancia o pongamos en primer plano al mundo interno o a los hechos interiores. Muchas gracias por su tiempo y hasta una próxima ocasión. Y después de estas conclusiones, damos por terminada una sesión más del taller de arte literario, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en la próxima sesión de Cam en Casa. Sigamos cuidándonos.